Llegamos al famoso GP de Las Vegas, el circuito en forma de cerdo que la Fórmula 1 viene anunciando desde que empezó la temporada, y que, por ser un circuito urbano, nos ha dado más espectáculo del que seguramente esperaríamos. Veremos si eso se mantiene este año, ya que estamos ante una de las luchas por el Mundial más igualadas de los últimos años. Verstappen, Piastri, Norris. Veremos quién sale de aquí más cerca del Mundial. Y para hablar de todo esto, tengo conmigo a uno de los miles de no fans de Lando Norris. Guille. Bienvenidos a Smooth Operators. Creo que bastante acertada la descripción, ¿no? Sí, me ha hecho gracia porque normalmente me sueles catalogar como fan de algo. Esta vez ha sido fan negado, ¿sabes? Como en álgebra. Pero bien, ganas de estas 3 últimas carreras por un lado, para que sepamos ya quién va a ganar este mundial y cómo probablemente se lo lleve no el mejor piloto de la temporada, ya lo digo. Y por otro lado, porque 2026 ya se acerca. Todo el mundo tiene muchas más ganas de 2026, por lo que parece. De hecho, muchas noticias ya giran en torno a los preparativos de ese año, aunque hay muchas cosas en juego, como vamos a comentar luego cuando hablemos de la clasificación, de cómo llega la clasificación del Mundial a estas 3 últimas carreras, que ahora se vienen 3 consecutivas, no tenemos descanso. Y empezando por este Gran Premio de Las Vegas, que aunque ya lo digo, no soy especialmente fan de los circuitos urbanos, por los 2 últimos años no ha traído precisamente malas carreras. Siempre hay sorpresas, siempre hay cambios de paradigma o algún equipo sorprende, aunque ya 3 años consecutivos a lo mejor ya no es sorpresa. Y vamos a comentar todo esto, porque además hay muchas noticias entre medias estas 2 semanas. Efectivamente. Preparaos, que se viene un podcast completito. Pero bueno, como ya sabéis, aquí nos gusta tratar cada tema al detalle. Dicho esto, como siempre, vamos a hacer primero un repaso de los horarios, después de las claves y todo seguido. Lo que vamos a hacer es repasar tanto, obviamente, los equipos al final, como antes las noticias más generales que nos han dejado estas semanas. Horarios. Recordemos que tenemos un GP un poco raro, porque la carrera a horario local es el sábado, ¿vale? O es la noche del sábado. Entonces, todo esto, ¿cómo termina implicando? Viernes, horario España, tenemos libres 1 a la 1:30 de la mañana, ¿vale? Libres 2 a las 5. En Latinoamérica, pues los horarios son un poco más agradables. El sábado, otra vez, libres 3 a la 1:30, clasificación a las 5. Again, Latinoamérica más friendly todo. Y finalmente la carrera es el domingo a las 5 de la mañana en horario de España, y después Latinoamérica y obviamente Estados Unidos, pues tenemos una carrera que se hace de noche. Bueno, lo que nos permitirá seguramente es tener un post que sí o sí va a salir el domingo, así que esto lo tenéis prácticamente asegurado. Pero bueno, es esta carrera que está dentro del calendario, que se hace un poco rara a nivel de horarios. Entonces, de hecho, sí, perdón. La han adelantado 2 horas con respecto al año pasado. El año pasado la carrera fue a las 7 de la mañana. Me acuerdo por X anécdotas que tampoco voy a comentar ahora. Pero este Gran Premio es la prueba de fuego para el fan de Fórmula 1 en España. En un mundial en el que ningún español se está jugando nada y, bueno, luego hablaremos de Williams, pero en clave Aston Martin no se espera mucho rendimiento este fin de semana, lo digo ya. El que se levante a las 5 de la mañana el domingo, o alargue la noche hasta las 5 de la mañana, que están las 2 opciones. Yo ya empiezo a estar... Normalmente alargaba la noche, pero ahora ya es como, a lo mejor me levanto, ¿eh? Pues eso, será el auténtico fan de Fórmula 1. Sí, los hardcore fans. ¿Qué es lo que se nos espera a nivel de tiempo? Pues tal como se puede ver aquí, en principio tendremos una carrera en seco. Sí que es cierto que se ven algunas gotitas de lluvia, pero por norma general, tanto jueves, viernes como sábado, vamos a tener una carrera limpia. Dicho esto, vamos a hacer un repaso, como siempre, de las claves del GP. Así que, Guille, te doy paso para que nos cuentes qué es lo que nos podemos encontrar este fin de semana.
Bueno, de primeras, pido perdón por mi audio que se va a ir entrecortando. Intentaremos solucionarlo para los siguientes previos, aunque ya llevamos un par de carreras así, pero estamos trabajando en ello. Y como has dicho tú, vamos a repasar las claves de este fin de semana, de este Gran Premio de Las Vegas, este único GP que es promocionado por la propia Fórmula 1. Este es un Gran Premio que ha montado la Fórmula 1 y de hecho, no voy a decir que es curioso, pero se puede ver cómo la Fórmula 1 está invitando mucho a que se haga un llenado completo del estadio, que se vendan todas las entradas posibles y hasta esta semana todavía quedaban algunas entradas por vender para asistir a este polémico Gran Premio de Las Vegas. Ya sabemos, hace un par de años, en 2023, cuando este GP entró en el calendario, cuando se construyó este circuito ahí incrustado en la ciudad de Las Vegas, tercera vez que se pisa Estados Unidos este 2025, tercera vez que se celebra el Gran Premio de Las Vegas en el Las Vegas Street Circuit. Realmente la primera vez que se vino a correr aquí fue en 1982, en el parking del Caesars Palace, pero no volvió a correrse hasta hace 2 años, cuando se construyó todo esto. 50 vueltas se darán este sábado por la noche, en un circuito urbano, nocturno, y vamos a repasar las 4 claves más importantes para este fin de semana, como hemos estado haciendo toda esta temporada. Así que Jordi, si pasas a lo siguiente, empezamos ya y voy a intentar hacerlo de nuevo en menos de 10 minutos, que el otro día, por cierto, lo conseguí y no me diste ningún aplauso. Entonces, primera clave importante para este fin de semana, volvemos a un circuito de muy baja carga aerodinámica, extremadamente baja carga aerodinámica, un circuito dominado por la velocidad, con 3 zonas de pedal a fondo bastante marcadas, en las que además se superan los 330 kilómetros por hora en 3 de ellas. Sobre todo la que más destaca es lo que sería la espalda del cerdo este, porque sí, este circuito tiene forma de cerdo, no lo vamos a negar a estas alturas ya. Pues se superan los 350 kilómetros por hora en esta súper larga recta de 2 kilómetros, que sí, que no es recta del todo, pero la curva esa que hay en medio para un Fórmula 1 es prácticamente anecdótica. 2 zonas de DRS y además sí que es un circuito en el que es bastante fácil, bueno, fácil no, pero sí que se llegan a ver adelantamientos. Uno de los mejores de hace un par de años fue aquel adelantamiento entre Leclerc y Pérez por la lucha por el podio en 2023. Luego es cierto que combina todas estas largas rectas con zonas muy, muy, muy lentas, zonas de tracción, donde la tracción a la salida de curva es clave, este famoso agarre mecánico. Entonces, por todo esto, al final, aviso ya, este previo lo estamos grabando el lunes, todavía no sabemos qué alas van a traer los monoplazas este año, pero he puesto lo que llevaron el año pasado y eran alas de muy, muy baja carga aerodinámica, las especificaciones de Monza creo que te las he puesto ahí al lado, que además Red Bull tuvo todo este drama recortando más el alerón trasero porque el alerón que tenían no era demasiado descargado, estuvieron el sábado cortando el ala de cara a la clasificación, que creo que he puesto una imagen por ahí, sí, esto de aquí, que ya lo hemos comentado algunas veces esta temporada cuando han traído finalmente una especificación trasera en circuitos como en Monza, que también la trajeron en Silverstone, y entonces he traído aquí las que fueron las especificaciones de Monza y que probablemente veamos este fin de semana con estas alas muy, muy descargadas, buscando esa velocidad punta en recta, que es, como he dicho, como la parte más importante o lo que domina el circuito y lo que acaba haciendo que se saque el tiempo por vuelta. Segunda clave del fin de semana, lo he llamado el drama de los neumáticos porque, que esto es algo que quería comentar antes cuando has hablado de la previsión meteorológica, va a ser un fin de semana que se esperan temperaturas bastante frías, de las más frías a lo mejor esta temporada, en torno a los 10, 15 grados por la noche, y esto va a llevar a que tengamos el problema, o veamos de nuevo el problema que vimos el año pasado a la hora de meter en temperatura los neumáticos. Siempre hablamos de las dificultades con los Pirelli, de meterlas en su ventana operativa de rendimiento. Pues en Las Vegas el año pasado ya vimos esto aquí. Es decir, al final, con todas estas frenadas, que luego lo comentaré, es lo que los equipos aprovechan todas estas frenadas para calentar más los neumáticos, pero el poco agarre de la pista, estamos en un circuito urbano con mucha evolución de pista a lo largo del fin de semana, los equipos van muy descargados y tienen estas dificultades para imprimir carga a los neumáticos y meterlos en esta famosa temperatura. ¿Qué pasa? Que muchas veces lo que pasa es que se acaba produciendo sobre todo graining, que es lo que sucedió en muchos equipos el año pasado, sobre todo McLaren, que luego hablaremos más en detalle de esto, pero al final esta diferencia de temperaturas entre la superficie del neumático y la parte interna del neumático, porque al tener poco agarre los neumáticos patinan mucho,
acaba haciendo que las virutas de goma se enganchen y se vaya generando toda esa superficie irregular y los neumáticos pierdan grip. Entonces, esto ya fue un drama el año pasado y se espera que haya un poco de problema en este sentido. Pirelli, por su parte, ha vuelto a traer los neumáticos más blandos, el C3, C4, C5. Y si comparas el año pasado las estrategias, ya tuvimos estrategias a 2 paradas. De hecho, muchos montaron el neumático medio, pero veían que no era el neumático adecuado para la carrera y acabaron haciendo el cambio, sobre todo a montar el neumático duro. Eso sí, vimos estrategias a 2 paradas, que luego hablaremos del tema de las estrategias a 2 paradas, y acabó siendo pues un fin de semana interesante en ese sentido, pese a todo el drama de tener una pista que es prácticamente patinaje. Como creo que he puesto una foto por ahí de la salida de Las Vegas hace un par de años cuando todos trompearon a Alonso y Sainz en la primera frenada, esta de aquí. Que esto fue además porque hicieron esta especie de paseo con coches clásicos, no sé si te acuerdas, y dejaron toda la pista llena de aceite. No limpiaron la pista bien y acto seguido la primera frenada era una pista de hielo. Entonces este año espero que no pase lo mismo con los coches clásicos, ya no sucedió el año pasado, pero sí que es cierto que al final el tema del agarre con los neumáticos es clave. Ahora, tercera clave que antes me he adelantado, tema de los frenos. Como he dicho, es un circuito en el que cuesta imprimir temperatura a los frenos. Aquí muchos equipos van a jugar con el calor generado en las frenadas, que aquí hay frenadas extremadamente fuertes. Como decía antes, se pasa de 350 km por hora a 90 km por hora en la penúltima frenada del circuito, y es un poco la dinámica que se va generando a lo largo de todo el circuito. Largas rectas, frenada muy fuerte, zona de tracción. Más o menos se repite la misma canción a lo largo de todo el circuito. Entonces, a nivel de sobrecalentamiento no suele haber problemas. De hecho, suele pasar un poco lo contrario, de que se enfrían los neumáticos, porque las rectas son tan largas que tienen mucho tiempo para refrigerar, y esto acaba siendo un punto clave de cómo jugar con las temperaturas del neumático, las temperaturas de los frenos para calentar el neumático, a la vez mantener el freno y el neumático en el punto óptimo. Bueno, todo el drama que lleva toda esta parte trasera de la Fórmula 1 que nunca vemos y que solamente podemos más o menos especular qué sucede detrás. Y lo último que tengo aquí es circuito urbano, circuito de muros, circuito de safety car, circuito de virtual safety car, banderas amarillas en clasificación, y he querido poner la foto de lo que sucedió en 2023, que fue bastante polémico, con ese alcantarillazo que se llevó Carlos Sainz durante la sesión de libres, que terminó destrozando su Ferrari, que no volvió a suceder ya el año pasado. Fijaron todas las alcantarillas correctamente, pero a lo que voy es un circuito urbano en el que pueden pasar cosas y en el que ya hemos visto a más de un piloto irse contra el muro por esta pista extremadamente fría y estos neumáticos fríos, como le sucedió a Norris precisamente en 2023, nada más comenzar la carrera, y que al final los safety cars acaban siendo un punto clave a la hora de coordinar las estrategias, como por ejemplo en 2023, cuando un safety car hizo que Verstappen superara a Leclerc en una carrera que parecía que Ferrari iba a ganar ese año, aparte de la de Singapur. Y estas son las claves. La última foto que te he puesto es el momento random de Checo Pérez cuando lo presentan, que recomiendo verlo. Cuando en 2023 presentan a los pilotos y el comentarista dice Checo Pérez. El vídeo está en YouTube y Checo se queda como mirando a la cámara durante 15 segundos. No puedo poner el vídeo, evidentemente, pero es un momento que hay que recordar. Y si alguien está viendo esto, puede pausar esto, ir a YouTube, buscar este momento y volver aquí. Pero volved, por favor. Dándonos visitas, no es que nos den de comer, pero nos dan ilusión. Bueno, gracias, Guille, como siempre, por esta explicación tan bien dada sobre las claves. Y obviamente también este jueves, me imagino, a no ser que de golpe cambie algo de este canal, vais a encontrar un vídeo bien detallado de todo lo que ha comentado, pero con más información. Dicho esto, vamos a saltar, antes de hablar de los equipos, de muchísimas cosas que han ido sucediendo estas 2 semanas. Y, Guille, como imagino que te acuerdas, y no sé si todos vosotros os acordaréis, hace un par de semanas estuvimos hablando de que posiblemente se iban a imponer 2 paradas obligatorias en los circuitos para fomentar el espectáculo. Bueno, pues ha habido reunión, ha habido meeting y se ha llegado a una conclusión. Y la conclusión es que por ahora no. Guille, ¿quieres dar más detalles? Pues lo que has dicho, que estuvimos comentando antes del Gran Premio de Brasil, de esa posibilidad de que para 2026 la FIA entrara reglamento en mano, digamos, a imponer
a imponer estrategias a los equipos, es decir, si imponer el uso de imponer 2 paradas obligatorias en carrera, imponer el uso de solo un componente en carrera, o que no haya obligatoriedad de usar diferentes componentes, o limitar el número de vueltas que se puede dar en cada stint. O sea, todas estas posibilidades que ya comentamos, pues se han reunido y la conclusión es que no se va a hacer nada, como has dicho tú. Algunas declaraciones así importantes en relación a por qué los equipos han dicho que no, me parecen interesantes, las comento brevemente y luego ya pasamos a dar nuestra opinión, porque tenemos declaraciones de los jefes de equipo, también tenemos declaraciones de Pirelli, que dentro de la propia Pirelli hay un poco de ninguno está del todo de acuerdo. No hay una posición clara, me refiero. Por un lado tenemos a Alain Permain, que es jefe del equipo Racing Bulls, que está hablando de que sí, que las 2 paradas está muy bien, pero que al final, si fuerzas a todo el mundo a ir a 2 paradas, puedes tener a todo el mundo haciendo la misma estrategia y conseguir precisamente el efecto contrario. De hecho, en sus declaraciones comentaba de que en algunas carreras, como por ejemplo en México, como por ejemplo en Brasil, tenías pilotos yendo a una parada o yendo a 2. Estas carreras directamente las perderías. Que sí que son un rara avis este año estas carreras, pero es cierto que a poco que aparecen ya la carrera se vuelve más interesante y todo esto pues se acabaría perdiendo. Luego tenemos declaraciones de Andrea Stella un poco en la misma línea y sobre todo señala que los neumáticos al final siguen siendo el factor fundamental para tener variabilidad en la carrera, y señala un poco más que el trabajo tiene que venir por parte de Pirelli, de trabajar esta degradación de los neumáticos, hacer unos neumáticos que degraden de una forma controlada pero que luego caigan y que realmente sea interesante ver distintas estrategias. Y por último, señala un poco lo mismo James Bowles a lo que decía antes Alain Permain, de que al final todo el mundo, sí, puede que sea más interesante ver carreras o de primeras pueda parecer interesante ver estrategias a dos paradas, pero que todos sabemos que luego a la hora de la verdad lo más probable es que veamos a todos los equipos haciendo un poco la misma estrategia. Y dentro de Pirelli va en la misma línea esto. Por un lado tienes a Mario Isola, que sí que se mostraba de acuerdo a este cambio de imponer 2 paradas, pero luego Simone Berra, que es ingeniero jefe de Pirelli en la Fórmula 1, dijo lo contrario y estaba muy alineado con los jefes de equipo. Por lo tanto, ya se ve que no hay nada claro, los equipos en general no están para nada de acuerdo en este sentido, pero luego desde Pirelli parece que sí quieren, en algún sector sí que están a favor, la FIA quiere un poco agitar el avispero. Entonces, el resumen de todo esto es que para 2026 no se hará y que tal vez 2026 no sea el año para ponerse a experimentar, viendo que tenemos un cambio de normativa tan importante y que no sabemos cómo van a ser las carreras. De hecho, hay declaraciones de Russell diciendo que será más fácil adelantar. Alonso, por su parte, no lo tiene tan claro. Entonces, vamos a ver primero qué panorama nos encontramos en 2026, qué tipo de carreras nos encontramos en 2026, y luego yo creo que esta discusión puede volver a cobrar sentido, porque si se puede adelantar en 2026, estoy seguro que esto se quita de la ecuación. Todo esto nace porque es difícil adelantar, las carreras se vuelven más de posición y a los pilotos les beneficia aguantar un neumático aunque la degradación o el ritmo no sea muy elevado, porque al final sabes que no te van a adelantar, porque es difícil adelantar. Si ese diferencial de ritmo se acorta para poder adelantar, ya no te interesa a lo mejor ir estirando tanto el neumático, porque todo esto al final me recuerda un poco a lo que pasó en 2023 en Qatar, cuando se quiso imponer el número de vueltas máximo por stint, que todos sabíamos que iban un poco a hacer la misma estrategia en las mismas vueltas y sabíamos cuándo iban a parar. Por último, yo quiero decir aquí, que no sé si lo dije en el previo, es, en vez de imponer esta norma de las 2 paradas, recuperar esa norma que obligaba a los equipos, a los pilotos que pasaban a Q3 a empezar la carrera con su neumático de Q2. Esa norma yo creo que ya hubiese sido bastante interesante este año, porque hubieses tenido a 10 pilotos empezando con un neumático blando, que no es nada interesante en carrera. Y eso sí que hubiese agitado un poco el avispero sin imponer tantas paradas. Lo digo por recuperar una norma que ya estaba en la Fórmula 1 y que creo que funcionaba bien, aunque se acabó quitando porque los equipos se quejaban, evidentemente. Bueno, ya lo veremos qué es lo que termina sucediendo. Estoy de acuerdo en no hacer muchísimo testing de cambios de normativa para fomentar espectáculo cuando tenemos un cambio de normativa, ya de por sí con los coches y demás. Entonces me parece bien este razonamiento. No sé si acabo de coincidir
con la parte de que todas las estrategias van a ser iguales. Ya de por sí todas las estrategias son iguales. Entonces, no sé realmente si va a cambiar tanto. Con Qatar es distinto, porque con Qatar allí te limitaban incluso el número de vueltas que hacer por neumático. Entonces, esto ya te da muchísima menos flexibilidad. Aquí podríamos ver cosas como, yo qué sé, coger un neumático duro, intentar estirarlo hasta el final y después te marcas 2 tandas de neumático blando, no lo sé. Pero que quiero decir que no creo que sea tan distinto, a lo mejor a nivel de fijamiento de lo que tenemos ahora. Y a lo mejor, quién sabe, sí que da para cierto espectáculo. Pero bueno, de una manera u otra estoy de acuerdo con lo de posponerlo, ver qué tal va 2026 y en base a eso pues tomar unas acciones u otras. Y lo que dices tú, me parece bien, recuerdo, yo creo que fue todo el mundo que se quejaba directamente de esa norma y que ahora viéndolo en retrospectiva, lo que decías tú de utilizar el mismo neumático en carrera que se utilizaba para clasificar en Q2, viéndolo en retrospectiva pues sí que parece que a lo mejor te daba un poco más de variabilidad en cuanto a estrategia. Pero bueno, no lo sé cuál es la opción correcta aquí. Ya lo veremos, a ver qué se les ocurre. Evidentemente, la solución que todo el mundo piensa como aficionado es Pirelli hace unos neumáticos que degradan. Sí, bueno, ya. Pero cuando ese problema ya no se puede solucionar a corto plazo, hay que entrar como por reglamento. Y tal vez esta norma que digo hubiese sido algo más interesante probar esta temporada. Sí. En vez de imposición de número de paradas. Porque el tema de Pirelli ya sabemos que está como está. Sí. Pero bueno, dejamos este tema aquí para entrar a otro de los... Entre comillas. Sí, exacto. Entre comillas, ¿vale? Para entrar en otro que nos incumbe a nivel genérico, que es que el GP de Qatar va a tener otra vez la misma situación que tuvimos hace un par de años, ¿no? Correcto. Lo han anunciado hoy mismo, lunes, Pirelli, que para el Gran Premio de Qatar se va a imponer de nuevo el número de vueltas que se podrá dar por set de neumáticos a 25 vueltas como máximo. Por lo que tengo entendido y por lo que se entiende del comunicado, va a ser independientemente del neumático que lleves, por lo que al final el neumático que rinda mejor en esas 25 vueltas sin degradar va a ser el que lleve todo el mundo, probablemente acabe siendo el medio, ¿no? Porque si el duro, ¿para qué lo vas a llevar? Si el beneficio de estirarlo y que te dure no lo vas a rentabilizar. Claro, desde el comunicado se señala que es por degradación. No sé hasta qué punto puede que vuelva a ser por estos pianos que tiene el circuito de Qatar y que hacía que se produjeran estos pinchazos y generaba este daño más a nivel estructural en el neumático. Y por eso se limitó en su momento el número de vueltas hace 2 años y ahora vuelve a limitarse. Ya lo comentaremos la semana que viene porque, como hemos dicho, la Fórmula 1 va a descansar poco en esta parte final y el Gran Premio de Qatar lo tenemos en 10 días. Pero para que la gente ya se vaya preparando y un poco en la línea precisamente de lo que veníamos comentando de que esta imposición del número de vueltas, pues vamos a tener un experimento ya en Qatar. Es una de las opciones que se planteaba, pues de nuevo volvemos a tenerlas en Qatar y vamos a ver cómo probablemente veremos la misma estrategia por parte de todos los pilotos. Sí, sí. No, en este caso seguro por lo que decimos, ¿no? Por el hecho de limitar el número de vueltas. Recordemos que también vimos una de las imágenes más chocantes en cuanto a pilotos, que es directamente estando todos destrozados, porque claro, en este caso lo que decimos ya no son 2 paradas, son mínimo 2 paradas, con un máximo de 25 vueltas por neumático, lo cual implica prácticamente ir de vuelta de clasificación en vuelta de clasificación, lo cual obviamente drena muchísimo a los pilotos. Y tuvimos imágenes de cooldown rooms y después los pilotos en el after show absolutamente destrozados, estirados en el suelo, en plan no puedo con mi vida. Me imagino que veremos exactamente lo mismo. Por lo menos tenemos el chalequito hidratante. Eso te iba a decir, que precisamente se movió el Gran Premio de Qatar un par de meses para ahorrarse esas temperaturas tan agresivas, porque en 2023 se hizo en octubre y ahora ya cuando se haga casi en diciembre sí que hará más frío, pero va a ser una carrera muy exigente para los pilotos. Tampoco vamos a comentar ahora el Gran Premio de Qatar, pero la tendencia va a ser esto, ver a todos los pilotos apretando vuelta tras vuelta porque no habrá tanta gestión del neumático. Sí, sí, efectivamente. Bueno, saltamos con la siguiente noticia. Hemos tenido en los recientes días a Checo Pérez haciendo un poco de testeo
con un Ferrari antiguo, con la idea pues también de darle un poco de calle a los ingenieros de Cadillac. Es muy gracioso porque ves la yuxtaposición de un Checo Pérez dándole todo entrenando y reuniéndose con los ingenieros y comiéndose horas de simulación, y por el otro diría que está Valtteri Bottas haciendo side quests por el mundo, haciéndose fotos y demás. Entonces, bueno, sencillamente gracioso. Tengo muchas ganas de ver esta dupla otra vez en la Fórmula 1 y a ver qué es lo que nos deparan. También te digo, sí, va a ser muy... Hemos tenido ya un Bottas en Stake, hemos tenido también un Kimi Raikkonen en Alfa Romeo, a lo mejor estirando demasiado. Vamos a ver qué es lo que sucede. Tengo ganas de verlos, pero si la cosa no funciona, espero que sí que tomen decisión relativamente rápido para llevarse otros pilotos. Pero bueno, no quiero adelantarme. Démosles una oportunidad. Sí, pues eso, Checo Pérez estuvo rodando en Imola, creo que rodó hasta 900 kilómetros con el Ferrari de 2023, el último Ferrari que parecía que podía llegar a ganar un Mundial de Constructores. Y en ese sentido entiendo que hayan elegido a Checo Pérez para este test, porque al final Bottas sí que se ha mantenido relativamente activo como piloto de pruebas de otros equipos, y Checo Pérez llevaba un año... llevaba ya un tiempo parado, y él mismo subió un post en Instagram diciendo: todavía me acuerdo de ser piloto, o todavía sirvo para ser piloto después de esta prueba con Cadillac, que al final no deja de ser parte de esta especie de prácticas que tiene firmadas con Ferrari. Ferrari será suministrador de motores de Cadillac de cara al año que viene y el siguiente, en principio, hasta 2028. Luego yo creo que lo acabarán alargando, pero en principio es hasta 2028. Y como esta parte de esta colaboración, al final Ferrari, ya lo anticipamos en su momento cuando se anunció a Bottas y a Pérez, que iban a cederles coches antiguos para hacer estos rodajes con monoplazas antiguos que les permite la FIA, pero que para el equipo Cadillac no es tanto por el coche en sí, porque es el coche de Ferrari, a ellos no les sirve, además es de un reglamento que ya se acaba, pero es un poco prueba tanto, para el piloto un poco, en este caso Pérez, volver a coger el ritmo de competición, y sobre todo para los mecánicos y ver cómo funciona, o ver a la práctica, llevar a la práctica todo el tema de la Fórmula 1, digamos. Así como dato interesante, siendo que los capos del equipo Cadillac no estaban ahí presentes, sí que estaba Xavi Marcos, que es el ex ingeniero de Charles Leclerc, conocido, y era el que lideraba las operaciones como jefe de ingenieros de Cadillac, que fue un poco el que estuvo dirigiendo todos estos días de test en el circuito de Imola. Y ha salido un par de imágenes ahí de Checo Pérez conduciendo este Ferrari todo de negro, sin sponsor, que tengo que decirte que eso está bonito. Me parece elegante el Ferrari así todo negro. Estaría bien alguna livery de vez en cuando así. Y ya está. Poco más que comentar de estos test. Seguramente veremos alguno más en Abu Dhabi en algún momento, un poco en la línea de lo que digo, este camino que tiene Cadillac hasta 2026, que tiene mucho trabajo por delante. Sí, sí. Ahora que dices de lo de negro, obviamente no estamos hablando de un negro fibra de carbono, sino lo que molaría mucho ver, ¿sabes estos coches, estos superdeportivos, ya sea un Lamborghini o algún BMW, que hacen que le ponen ese negro que parece casi que absorbe, es decir, que repele la luz absolutamente, o al contrario, que la absorbe toda, rollo agujero negro? Pues algo así molaría de verlo, ¿eh? Como livery, la verdad. Ahora que lo has dicho. Luego hablaremos de las liveries y las pinturas, que Sí, ha sí. habido una noticia también. Perfecto. Bueno, siguiente noticia. Vamos a ir relativamente rápido porque esto si no se nos va a alargar. Bueno, sencillamente tenemos a Audi, que presentó lo que sería un prototipo de livery del coche que tendrá el año que viene. ¿Cómo lo ves? ¿Te gusta? Ostras, no sé a ti, ¿eh? De lado, bueno, es que sin sponsors, los sponsors hacen mucho, ¿eh? Sí que es cierto que parece cuando empiezas una partida en Sí. el Fórmula 1, que no tienes sponsors o los tienes muy pequeños y se ve la livery ahí con el predeterminado 1 con 4 colores porque quieres empezar el Gran Premio de Bahrein. Entonces me recuerda un poco a eso. De lado no la veo tan mal, pero luego, vista desde arriba, el corte de los colores me parece como muy agresivo. Sí. Y no sé, no me acaba de... Espero que sea solo un concept. Los colores guay, muy McLaren 2007, venga, te lo compro.
Pero me ha dejado un poco eso, predeterminado número 1 y vamos con esto para adelante. Ya veremos si está en la libre final, que todavía quedan meses. También, por ejemplo, hablando así de vamos con el concept y luego avanzamos, se rumorea que para los test de pretemporada del año que viene, Audi irá con un coche que no será el que llevarán para Australia, sino que creo que va a ser un poco la línea general de muchos equipos. Van a ir a testear la fiabilidad de muchos componentes, sobre todo los primeros test que no veremos, los que serán a puerta cerrada. Luego los de Bahrein no sé hasta qué punto traerán un monoplaza más consolidado, pero se anuncia que para el Gran Premio de Australia puede que veamos coches muy diferentes y sobre todo se señala que en el caso de Audi probablemente sea así. Así que ya veremos cómo llega este equipo también a 2026, que también tiene un reto importante por delante. No tanto como Cadillac, pero importante. Ya tira libre y ¿qué te parece? Me gusta el rojo y cómo queda en comparación con el negro y el plateado, y el hecho de meter el rojo allí como interseccionando entre ambos, pero estoy de acuerdo contigo. Termina demasiado bruscamente y me parece un poco libre y predeterminada. A ver qué tal queda la libre final. Después, ya el año pasado llevamos una noticia aquí, que es que la IA había entrado en el mundo de la fórmula y este año no ha sido menos. De hecho, ha mejorado y sustancialmente. No sé si, Guille, quieres darnos un poco de detalle. Pues como has dicho, el año pasado, creo que fue en abril 2024, se celebró esta primera sesión o liga de fórmula pilotados por inteligencia artificial. Fue una carrera en Abu Dhabi que la comentamos brevemente y donde se veía un poco eso, los primeros pasos de este mundo de la IA en el motorsport y en el mundo de la fórmula. En este caso se ha celebrado este fin de semana también como la segunda edición. 10 monoplazas, como se ven aquí, pilotados por IA, que compiten en una carrera. Tengo que decir que después de haber visto la del año pasado y la de esta, que se puede ver en YouTube en abierto, han mejorado bastante, porque el año pasado la tendencia general era que los monoplazas se pararan en medio de la pista sin ningún tipo de sentido. Este año sucede, de hecho hay un episodio un poco cómico en una triple batalla en la que el coche delante de repente hace un brake test y el de atrás se lo lleva puesto y acaba contra el muro. Pero se les ha visto más rápidos y se les ha visto más consolidados en no hacer este tipo de cosas, aunque las siguen haciendo. Pero sobre todo la parte donde les veo que flojean más y que creo que va a ser más difícil que acaben reproduciendo, aunque probablemente llegue, es en el cuerpo a cuerpo. A la hora de defender posición son cero agresivos. Parece como la IA de la Play, que muchas veces ni te defienden la posición cuando estás en niveles muy bajos, pues un poco en ese sentido. Directamente, pues tú tienes el interior, yo no defiendo posición, ni ataco, ni me muevo, ni nada. Entonces acaban siendo adelantamientos muy sencillos, no apuran mucho la frenada, se les ve como que van frenando con demasiada anticipación en muchos casos, pero bueno, más dinámico que el año pasado y ha sido algo interesante que ver. Sobre todo la parte de aquí, la fotografía de la izquierda, esta competición que han montado entre uno de estos monoplazas, que son monoplazas de Fórmula 4, compitiendo contra un piloto real, contra Daniel Kvyat. Era el mismo monoplaza, uno con IA, el otro con Daniel Kvyat, y el reto era dar 10 vueltas con el de IA teniendo una ventaja de 10 segundos y Kvyat teniendo que atraparle. Y no quiero asustar a nadie, sobre todo para los que hayan visto Terminator, que probablemente cada vez sean menos. Ganó la IA. Dos cosas. Skynet ha ganado. Y la otra es, ¿quién ha escogido a Daniel Kvyat como representante de la especie humana? Es decir, nos estamos jugando mucho. No sé, a lo mejor otro piloto, cuando la cosa se ponga seria, a lo mejor habría que tirar de Verstappen. Sí, Estoy viendo ahí el duelo final. Es lo que te iba a Skynet decir. contra Verstappen. Es lo que te iba a decir, que salga Max Verstappen, por favor. Sí. Bueno, a ver qué... Terminó la carrera a 2 segundos, por eso Kvyat, o sea, le fue recortando a poco menos de un segundo por vuelta, que ya no es una diferencia tampoco... Vemos compañeros de equipo teniendo esas diferencias de ritmo en carrera y no nos alarmamos tanto. No. A ver cómo termina esto. Aún nos va a salir otra categoría a mirar en base al modelo que haya detrás y todo. Bueno,
Y nos queda una noticia más, y con esto os prometo que cerramos esta sección generalista para pasar directamente a hablar de los equipos. Y es que la FIA va a obligar a los coches a llevar un mínimo de un 55% de su superficie cubierto con patrocinadores o pintura, con el objetivo de que no tengamos los dramones de liveries de los pasados años, que este año aún, pero yo no sé si fue 2023 o 2024, que realmente vimos todos los coches prácticamente negros y, lo que decía antes, negro de fibra de carbono. Entonces, buen cambio. Vamos a ver esto qué es lo que nos depara desde un punto de vista de colores y de liveries, pero sin duda yo creo que es lo que toca para no tener exactamente el mismo coche, el mismo color de coche, sino con un pequeñín del color principal de ese equipo concreto, ¿no? Pero bueno. Sí. Sobre Vale, todo el año que sí. viene, que será uno de los años, bueno, con este cambio de normativa, estarán todos los equipos jugando tanto con el límite del peso, porque toda esta parte motor nueva, o sea, todos saben que van a sufrir con el peso. Entonces, que pongan esta norma les complica un poco la vida. Sí que es cierto que al final la pintura, pues puedes quitar lo que puedes quitar, pero les quitas un poco una baza de las manos a los equipos, y vamos a ver si esto incentiva que no vivamos eso, como has comentado, ese drama que se vivió en 2023 o 2024. Fue un poco los 2 años, sobre todo Sí. equipos como Alpine, en los que todos jugaban a que en el plano frontal se veía el color del equipo, pero luego veías el plano lateral y veías que había muchísima fibra de carbono. Ya a ver qué resultado nos deja esto de cara al año que viene. Efectivamente. Y después de 35 minutacos de vídeo, que me imagino que muchos de vosotros os veremos aquí directamente, ¿vale? Empezamos a hablar de los equipos, de cómo vienen y de la situación de los mundiales, tanto de pilotos como de constructores. Entonces, ¿cómo tenemos el mundial de constructores? Segunda posición, yo salto directamente. Tenemos a un Mercedes que realmente fue capaz de sumar muchísimos puntos en el último GP de Brasil, y se distancia de más de 30 puntos con su siguiente competidor, que en este caso es Red Bull Racing. Entonces, bien Mercedes encarando estas últimas 3 carreras con fortaleza, y Ferrari por otro lado, ya lo dijimos, muy irónico todo, de cómo Leclerc le estaban diciendo lo de que quedar segundo en el Mundial de Constructores era un fracaso. Bueno, pues multiplícalo por 2, crack. Cuarto, ¿vale? Drama importante. Vamos a ver si en un circuito que supuestamente les tiene que favorecer son capaces de sumar más puntos que sus rivales. Después tenemos a un Williams que continúa solo en esta clasificación, y después entramos en el club de los 30 millones, nombre muy chulo, liderado por Racing Bulls con 82 puntos, Aston Martin a 10 detrás, Haas únicamente a 2 gracias a las últimas actuaciones de Oliverman, Kick Sauber a 8 de estos últimos, y recordemos que Alpine pasó de 20 a 22 puntos gracias a las buenas actuaciones tanto en la sprint como en la carrera final de Gasly. Y ahora los pilotos, que lo más importante son las 3 primeras posiciones y después la novena y la décima, porque lo demás como que da un poco igual. Tenemos a Norris con 390, Piastri a 34 puntos, muy lejos, se le encara mucho el mundial a Norris, aunque todos sabemos que es capaz de liarla en una Q3, una mala salida y volvemos a tener mundial, entonces chill. Y después tenemos a Max Verstappen, que está a 59 puntos. El año pasado tuvimos una narrativa de Norris diciendo que siempre ha sido imposible el hecho de atrapar a Max Verstappen por todo el liderazgo que le llevaba de por sí antes de tener un coche competitivo para poder ganar GPs. Si Max Verstappen hace el milagro con esta distancia, yo creo que nos da para cerrar el canal. Es decir, hacemos el post y lo cerramos. Pero bueno, y lo que decía de la novena y la décima posición es porque, como podemos ver aquí, tenemos a Hülkenberg y Hadjar con 43 puntos, pero después tenemos una suma de, no sé si son 4 o 5 pilotos que están a nada. Es decir, una buena carrera, y esto cambia completamente. ¿Algún comentario, Guille, antes de empezar a hablar de los equipos?
No, por mí si quieres empezamos ya porque si no esto se Porque, va a alargar a las 3 horas. exacto, y como que... a ver qué hacemos hoy, no tendremos recorrer el canal. Empezamos hablando, como no, de McLaren. Y han habido muchísimas especulaciones en estas últimas semanas sobre qué es lo que pasaba o no había pasado con la mejora de Norris, la caída de ritmo de Piastri, muchas conspiraciones, pero se ve que tenemos un poco más de luz, ¿no es así? Bueno, no sé si luz o al final lo que dices. Cuando hay este cambio de tendencia, sobre todo cuando dos pilotos están jugando el Mundial de Pilotos y son del mismo equipo, siempre está esa parte más de conspiración, por decirlo de alguna forma, o... Sí, vamos a dejarlo en conspiración, tampoco quiero ir dando más sinónimos. O buscando un poco más la explicación detrás de esta caída de rendimiento o mejora por parte de uno de los pilotos. Y al final uno de los temas que se ha estado comentando, que de hecho es un tema que ya hemos comentado en algún previo, en algún momento de forma recurrente en este canal, ha sido hacer un poco el seguimiento de las actualizaciones de McLaren y ver en qué punto estas actualizaciones vimos un cambio vimos empezar este cambio de tendencia en el rendimiento de los pilotos. Al final, que es algo que comentamos en algún momento, todo parece que se remonta un poco a ese cambio en la suspensión delantera que hizo el equipo McLaren en Canadá. No sé si te acordarás, todo el debate que hubo al principio de la temporada con este McLaren que parecía que por el estilo de conducción se adaptaba un poco más a cómo conducía Piastri y no Norris, con este cambio en la geometría de la suspensión que buscaba más anti-dive, pero o menos caída del morro en la frenada, menos cabeceo del morro en la frenada, pero que por contraparte sí ganabas estabilidad en la parte delantera y estabilidad aerodinámica, pero el piloto perdía sensibilidad y Norris había manifestado más de una vez que esa pérdida de sensibilidad no le acababa de gustar a él y le hemos visto o le vimos cometer muchos errores en esta primera parte de la temporada. A raíz de eso, vino en Canadá, precisamente justo después del cambio de normativa de alerones, de la flexibilidad de los alerones en España. McLaren sorprendió con un cambio en la suspensión delantera, en la geometría de la suspensión delantera. Tampoco es un cambio extremadamente agresivo. Está la fotografía ahí de The Race en su momento, que ya la comentamos, donde al final lo que modifican es un poco el perfil de la suspensión, de los brazos de la suspensión delantera. Si te fijas, se ve muy poco, pero se puede llegar a apreciar cómo cambia un poco la inclinación y cómo evoluciona la geometría. Es una pequeña modificación que en la hoja de actualizaciones que da el equipo a la FIA, ya lo dijimos en su momento, era para reacondicionar mejor el flujo, ayudar al condicionamiento del flujo de aire y que luego el paquete aerodinámico pues trabaje de una forma u de otra. Y es una actualización que acabó montando Norris y acabó desechando Piastri. ¿Qué pasa? A raíz de eso, luego está la comparativa esta que he encontrado, que ha ido rulando por Twitter y que me parece bastante interesante, de ver cómo la diferencia entre los dos pilotos en clasificación se ha ido reduciendo a raíz de ahí. Y cómo hasta Canadá sí que veíamos a un Norris que perdía muchas clasificaciones por bastante, y a partir de ahí, si te fijas, la tendencia es la contraria, sobre todo a partir del Gran Premio de Monza. Entonces, es un poco, como digo, nadie sabe realmente nada, pero es un poco el análisis que se ha hecho en distintos medios. Y aquí he querido rescatar unas declaraciones de Andrea Stella pre-Gran Premio de Canadá, de hecho creo que eran el Gran Premio de Arabia Saudí, que las comentamos aquí también, y que decían de que ellos no iban a desarrollar el monoplaza en la dirección de ningún piloto y que si a Norris le venía bien un estilo, una modificación, pero eso no hacía el coche más rápido, no es algo que fuesen a hacer. Al final querían hacer el monoplaza más rápido. ¿Qué pasa? Que precisamente la tendencia ha sido lo contraria a estas declaraciones. Es decir, hicieron esta modificación en la suspensión delantera, luego es cierto que trajeron pequeñas modificaciones más adelante, que no sabemos hasta qué punto estaban más hechas para una suspensión delantera o para la otra, porque aunque el cambio sea pequeño, hay un cambio. Y entonces está el debate de si en ese momento se fijó una línea de desarrollo más en la línea de Norris y que esto justificaría este cambio de tendencia,
o no hay una implicación tan directa en este cambio de la suspensión delantera y al final hay algo más detrás de todo esto, como puede ser una caída de rendimiento de Piastri por un tema mental, presión o gestión interna del equipo, o simplemente que Piastri está repitiendo un poco la tendencia del año pasado, que es en estas carreras del final de temporada perder el rendimiento, como ya le sucedió el año pasado precisamente en muchos circuitos, como en, ahora me viene, México o Austin o cualquiera de estos del final. Entonces ha sido un poco el tema de conversación de buscar esta justificación a estos cambios de tendencia que hemos visto y a esta lucha por el mundial que parece que Norris tiene más cerca. Sí, solamente para dar mi grano de arena en todo esto. Yo creo que es una combinación de muchos factores. Me parece, es decir, sí que creo que Zak Brown puede llegar a tener favoritismo por Norris, pero de aquí a que esto influya a la toma de decisiones para desarrollar un coche u otro o un concepto u otro, me parecería raro, sinceramente. Y después, sí que es cierto que el tema de la suspensión a lo mejor favorecía más a Norris de lo que favorecía a Piastri. Y por mucho que las declaraciones de Andrea Stella fueran las que fueran, vete a tu saber si miraron algo o vieron algo y descubrieron que podían tener más potencial para hacer el coche más rápido tirando por aquí que por otro sitio, ¿no? Y esto, pues, ha podido favorecer a Norris y desfavorecer a Piastri, pero como podría haber pasado absolutamente lo contrario y tener un Piastri ahora mismo dominador y un Norris que no hay manera que encuentre su ritmo. Entonces, está bien tener la razón o una de las potenciales razones por las cuales se haya podido dar o algo más objetivo que vaya más allá sencillamente de la presión para poder comentar esta diferencia de ritmo. Yo no creo, de la misma manera que tampoco lo creí el año pasado con Pérez y con Verstappen, ni lo he creído nunca con ningún otro piloto, por lo menos recientemente, donde se esté favoreciendo el desarrollo de un coche o de un monoplaza concreto para ese piloto respecto a otro. Sencillamente es, mira, el coche va más rápido si lo hacemos así. Ya está. Yo también quiero hacer la lectura de que puede que el equipo haya hecho esta modificación, el coche sea más rápido y sea Norris el que sepa hacer el coche más rápido, pero si no hubiesen hecho tal vez esta actualización, el contexto en el mundial que veríamos sería distinto. Es decir, Piastri no lleva la suspensión delantera nueva, lleva esas actualizaciones en la parte delantera porque dice que no le interesan para su conducción, para su estilo de conducción. Pero si Norris no las llevara y nunca hubiesen hecho esta actualización, digamos, Norris seguiría incómodo con el monoplaza y lo que veríamos es un Red Bull por encima de los McLaren, porque es lo que hemos estado viendo con Piastri, que se ha quedado atrás. Entonces, obviando el tema mental que no lo podemos saber, lo que queda claro, creo yo, es que McLaren puede que haya tirado por una línea de desarrollo que favorece más el estilo de conducción de Norris, pero que si no lo hubiese hecho, tal vez el Mundial de Pilotos estaría todavía más en juicio por un Verstappen que solo se ha visto superado por Norris en las dos últimas carreras. ¿Sabes? Entonces, estoy muy de acuerdo. Por eso digo que es un tema que es multifactorial y que es difícil hacer una lectura realmente de qué está pasando, pero me ha parecido interesante el análisis este. Pero esto es también como lo de que dijimos con Verstappen y Pérez durante prácticamente todos los años que han estado compitiendo juntos, de que al final desarrollan el coche para que sea lo más rápido posible y que el conductor, sea cual sea, lo pueda llevar al máximo. Y esto está claro que favoreció muchísimo a Verstappen y pero que muy poco a Pérez. Pero al final, ¿qué vas a hacer? Si te puede adelantar pues el Mercedes por la derecha o el McLaren por la izquierda o lo que sea, pues comprometes al segundo piloto. Ya está, es lo que hay. Haces el coche lo más rápido posible y punto. Que si no aún, lo que dices, Max Verstappen, si le dejas una mínima oportunidad, te va a adelantar. Y ya está. Pero bueno, antes de cerrar McLaren, ¿cómo crees que los vamos a ver? Porque el año pasado sí que es cierto que fue, después de todo el run que llevaban de muchos GPs dominando o por lo menos mostrándose como más fuertes, aquí en Las Vegas no se les vio así. Sí, de hecho para mí este Gran Premio de Las Vegas es el Gran Premio de todo o nada para Verstappen. Por esto que has dicho, es un Gran Premio en el que McLaren ha sufrido los dos últimos años,
y el año pasado cayeron en el rendimiento cuando venían de una tendencia extremadamente positiva y dominadora. Acabaron séptimo y octavo en ritmo de carrera, superados por los Ferrari, por Mercedes y por Verstappen. Fueron el cuarto equipo de estos de delante. Y también tenemos declaraciones de Andrea Stella en esta línea hablando de este problema, que es lo que he comentado ya antes. Es un circuito en el que se sufre mucho a la hora de meter en temperatura los neumáticos. Esta falta de carga aerodinámica parece que no les benefició mucho. Habló Andrea Stella precisamente el año pasado diciendo que sufrieron para meter en temperatura los neumáticos, y al intentar solucionarlo lo que hicieron fue cargarse el balance del coche. Por eso el coche no acabó siendo tan rápido como tal vez se podía esperar. Por todo esto digo que es el circuito en el que, si tiene que haber una remontada de Verstappen, tiene que ser aquí. Es un circuito en el que los McLaren sufren. Andrea Stella ha dicho que aprendieron bastante el año pasado y esperan saber solucionar parte de los problemas que tuvieron y estar más arriba. También creo que juegan una parte importante cómo estén los Ferrari, cómo estén los Mercedes y cómo llegue Red Bull. Bueno, sobre todo los Ferrari y los Mercedes, que tienen este papel más de jueces en toda esta lucha. Pero en principio podría ser un fin de semana complicado para los de McLaren. Ya en Monza les vimos superados por Red Bull, pues les vimos superados por Verstappen en ritmo de carrera claramente, y siempre que hemos tenido un circuito de baja carga la segunda mitad de la carrera, McLaren no ha sido tan dominador y se han colado los Mercedes, se ha colado Verstappen con el Red Bull. Entonces, en principio, no deberíamos ver un McLaren dominando como hemos visto en las últimas 2 carreras. Si se cambiara todo esto y vemos a los McLaren delante, ya las opciones de Verstappen creo que quedan ya completamente liquidadas, porque ya sí que es cierto que son 49 puntos y no es imposible, pero ya estamos pasando porque tiene que haber DNFs, sobre todo de Norris, y ya esto se van acabando las oportunidades para que esto suceda. Entonces, fin de semana muy importante para el equipo, donde puede cambiar esta tendencia, y un resultado relativamente positivo como un cuarto ya realmente sería una forma de afianzar por parte de Norris, sí, o incluso por parte de Piastri, estar por delante de Verstappen y dejar a Verstappen fuera de la lucha. Bueno, si Norris gana ya está, ¿no? Es decir, Verstappen ya está fuera, me parece. Sí, de hecho creo que sí. Ya que hemos hablado tanto de Red Bull, creo que tenemos sentido tirar por allí antes de irnos a Mercedes. Y aquí solamente comentar o reiterar lo que ya has dicho tú, que es el hecho de que Red Bull supuestamente tiene que ir muy fuerte, pero les vimos en México probar un suelo nuevo que no terminó de funcionar. Entonces, ¿creemos o podemos esperar que vuelven a la especificación antigua? No lo sabemos. Esto, cuando cambian el suelo, al final te acabas enterando una semana más tarde porque lo acaban anunciando en la prensa. Pero sí que es cierto que desde que Red Bull hizo esa actualización del suelo, no voy a decir que haya perdido rendimiento, pero parece que a una vuelta el coche sí que ha perdido algo o ha tenido dificultades. Sí que han sido circuitos muy distintos. Así que vamos a ver este fin de semana, porque viendo la tendencia de las últimas carreras en circuitos de baja carga, sobre todo lo que sucedió en Monza, o lo que ha sucedido siempre que Red Bull ha montado esta ala trasera de baja carga que hemos mostrado al principio de cuando hablábamos de las claves, hace casi una hora ya, el Red Bull ha sido un coche bastante dominador. Entonces es un circuito que en principio no debería venirles mal a Verstappen, al RB21. Aparte de Tsunoda, ya no tengo tan claro dónde situarlo, porque es un poco impredecible y viene precisamente de Brasil, de tener un Gran Premio de Brasil complicado. Pero deberíamos ver a Verstappen allá arriba, y también por decirlo de alguna forma, la cuenta que le trae, ¿no? Porque si no está allá arriba ya se acaba un poco el mundial para él. Sí. Y otro equipo que también tiene que ir bien aquí, o esperamos que vaya bien aquí, y ahora sí que vamos por el orden del campeonato, es Mercedes. Porque Mercedes, recordemos que estos circuitos de temperatura de pista más fríos es normalmente donde más destacan. De hecho, fue aquí el año pasado que se marcaron un doblete. Entonces, viendo el ritmo o la buena temporada que está haciendo Russell, viendo también la buena forma última de Antonelli, ojo que no tengamos un ganador incluso nuevo este fin de semana. Ostras, qué manera sería de terminar la temporada si de repente Antonelli te gana el GP, ¿eh?
Yo quiero decir que hubo un doblete de Mercedes después de que tú predijeras una hecatombe del equipo Mercedes. Mierda, pues ya Fue está. probablemente una de las mejores predicciones que hiciste el año pasado. Y va a ser increíble cómo este año hagan los dos DNF después de lo que acabas de decir. Pero sí que es cierto que Las Vegas es uno de estos circuitos que desde la era efecto suelo, Mercedes tiene como 3 o 4 carreras a la temporada en las que el coche se reactiva y es rapidísimo. Pasa en Canadá, pasa en Singapur, pasa en Interlagos, como comentamos hace una semana, y pasa en Las Vegas. Y los últimos años la tendencia ha sido que cuando se venía aquí, de repente el Mercedes resurgía. Y este es un circuito pues que cumple ciertas características que sabemos que a este monoplaza parece que le van bien, entre ellas tener un fin de semana con temperaturas bastante frías, pero un circuito de baja carga, de velocidad punta, de muchas frenadas, de curvas muy lentas. Todo esto parece que a este coche, por lo que sea, le sienta bastante bien y ya el año pasado fueron extremadamente dominadores, aunque sí que es cierto que Russell ha anticipado también, anticipó la semana pasada en unas declaraciones diciendo que sí, el coche el año pasado era muy rápido, pero que este año habían trabajado por hacer un coche un poco más mixto y que tal vez no estén tan fuertes aquí como lo pudieron estar el año pasado porque han sacrificado cosas del monoplaza para ser más competitivos en las 24 carreras. Dicho todo esto, se ha seguido cumpliendo la tendencia de ver a Mercedes fuerte en los circuitos en los que ha estado fuerte el año pasado y el anterior. Entonces, yo no descarto para nada. De hecho, yo creo que deberíamos ver a Mercedes allá arriba. Luego a lo mejor pues pasa lo que pasa y los dos fuera porque somos unos gafes de manual. Pero, pero debería ser un circuito en el que Mercedes esté allá arriba y acabe siendo el juez tal vez de las opciones de Verstappen. Sí, sí, sí. Y como habéis visto, pues hemos ido bastante rápido por Red Bull y por Mercedes porque no había mucho que comentar. Pero de quien sí tenemos bastante que comentar, sobre todo por declaraciones que hizo el presidente de la escudería esta pasada semana, es Ferrari. Antes, por eso de entrar aquí, lo que sí que es cierto que estábamos destacando, pues el buen papel que hizo Mercedes. Este también es un circuito que por lo menos a uno de los pilotos de Ferrari siempre se le da muy bien. Y ese es Leclerc. Entonces, bueno, mis predicciones o mis apuestas, que sepáis que van un poco por allí. Pero bueno, dicho esto, entremos si quieres en el merullo. ¿Qué ha pasado, Guille? ¿Qué ha dicho ese presidente? Vale, pues venimos. Ese presidente me ha hecho gracia. Sí, exacto. Venimos de un Gran Premio de Brasil en el que tenemos el doble abandono de los dos pilotos de Ferrari. Uno Leclerc que se vio envuelto en el toque entre Piastri, Antonelli y Leclerc fue un mero pasajero de ese incidente. Un Hamilton que tuvo que abandonar después de llevarse a Colapinto por delante, tener un toque en la salida con Sainz y tener una carrera en Brasil también para olvidar. Entonces, visto este panorama, que además creo que es el segundo DNF de los dos pilotos esta temporada, que les pasó en Holanda también, con Antonelli también llevándose por delante a Leclerc, una especie de ritual ya. Y luego tuvimos la descalificación de los dos pilotos en China, o sea, tercer gran premio en el que los dos pilotos les pasa algo y están fuera. Entonces, después de todo esto, hay declaraciones de John Elkann, presidente de la escudería, en relación al rendimiento de sus pilotos. Y voy a leerlas un poco rápido porque son declaraciones bastante largas, pero dice, en la Fórmula 1, por un lado, tenemos a los mecánicos que hicieron su trabajo, incluyendo poles y paradas en los boxes. Los ingenieros hicieron lo mismo, el coche mejoró claramente, el resto de cosas no estuvieron a la altura. Y aquí viene el hachazo en relación a sus pilotos, dice, deberían hablar menos y centrarse en pilotar. Ferrari necesita pilotos que se centren menos en sí mismos y más en el equipo. Ganamos los títulos mundiales de resistencia en Bahrein, fue una emoción extraordinaria. Ganar tanto como constructores como pilotos es una hermosa demostración de que si Ferrari está unida se pueden lograr grandes cosas. Claro, también esto va en relación a declaraciones que hizo Hamilton después del Gran Premio diciendo es una pesadilla y la he estado viendo durante un tiempo, la transición del sueño de pilotar para este extraordinario equipo a la pesadilla de los resultados que hemos obtenido es agotadora. Entonces, el Hamilton que hemos visto toda esta temporada bastante negativo. A mí de las declaraciones de John Elkann, lo que más me llama la atención es que, por un lado, le mete un tremendo hachazo a sus dos pilotos y luego pide la unidad. Y digo, pero
pero no tiene mucho sentido todo esto. Sí, sí. Claro, me llama la atención que critique a esos dos pilotos cuando yo puedo entender que haya críticas hacia el rendimiento de Hamilton, que luego podríamos abrir el melón de, bueno, qué esperábamos todos que sucediera realmente. Hamilton en esta era efecto suelo no ha estado nada cómodo con los monoplazas, le pasaba en Mercedes, declaraciones suyas de su caída de rendimiento y su falta de confianza en su rendimiento, y ahora en Ferrari, el último año, con todo el cambio y todo lo que implica, era un año que ya se preveía complicado para ver a un Hamilton fuerte. Pero hombre, que digas esto de un Charles Leclerc, que prácticamente ha sido el piloto que te ha estado salvando el rendimiento de este SF25, que carrera sí, carrera no, bueno, carrera sí, carrera también, perdón, tenía o problemas de desgaste, o problemas de los neumáticos, o problemas de los frenos. Hombre, yo recordaba Abu Dhabi 2023, esa carrera en la que Leclerc está dejándose pasar por Checo Pérez, que tiene una sanción de 5 segundos, para ver si consigue que justo con esa sanción de 5 segundos se cuele entre él y Russell, ¿sabes? Y jugar con los puntos de constructores para que Ferrari se acabe llevando el segundo puesto en el Mundial de Constructores. Digo, hombre, que critiques a un piloto que está haciendo matemáticas así para conseguir el segundo puesto en el Mundial de Constructores, no sé si está abogando demasiado por la unidad. Yo creo que esto es hablar muy poco de un tema. Es decir, es hablar. Está hablando demasiado de un tema que se ve claramente que no sabe. O esa sensación que da. Porque cualquiera que siga la Fórmula 1 sabe perfectamente que Leclerc es, primero de todo, un pilotazo. Podemos recordar que Charles Leclerc entró en la escudería compartiéndola con Sebastian Vettel. Un multicampeón, un tetracampeón de la Fórmula 1. Y que yo creo que podemos decir que no cómodamente, pero le ganó. Le ganó. Quiero decir, ¿qué esperaban que sucediese con Hamilton? Leclerc es un piloto de calibre de campeón mundial, lo que sencillamente no se le ha dado la máquina para poder hacerlo. Ya está. Entonces, un Leclerc que está acomodado en el equipo, que sabe cómo funciona el coche, la gente que esperaba que de repente un Hamilton, que ya vimos un último año de Mercedes que no estuvo tan bien, y que tal como dices tú, ha sufrido muchísimo durante la época del efecto suelo, de repente llegue y le pase la mano por la cara. Es que no tiene absolutamente ningún sentido. Y esto ya lo dijimos también nosotros al principio de la temporada. Y delusional es quien pensase lo contrario. Pero bueno, lo que digo, que opinar esto de Leclerc o decir esto de Leclerc me parece tremenda insensatez. Es decir, no hay por dónde cogerlo. Claro, desde Italia se señala que estas críticas van más hacia un Hamilton que ha estado criticando mucho el rendimiento del monoplaza o de cómo funcionan las cosas de la escudería durante todo el año. Pero volvemos a lo mismo. Que se pensaba que iba a suceder, y tal vez es que hay cosas en la escudería que no funcionan cuando tienes un Ferrari que es símbolo de la Fórmula 1 que desde hace 17 años no gana un mundial. De 18 años, perdón, no gana un mundial de pilotos. Más allá de que el año pasado casi puede ganar el de constructores. Entonces, creo que el problema es más intrínseco que estar señalando a los pilotos de esta forma, exponerlos de esta forma, que tampoco creo que haya funcionado mucho, porque creo que ha habido bastante reacción en nuestra línea de no creo que los pilotos sean el problema cuando has tenido a Fernando Alonso, Vettel, Raikkonen, vale, que ya no estaba en su mejor momento, has tenido a un Leclerc y ahora vuelves a tener a un Hamilton. Entonces, puede que el problema esté más allá de tus pilotos, y hacer esto no ayuda demasiado. Además, para 2026 ya se está hablando de que puede que el coche no sea lo más competitivo, sobre todo al principio de año, y que puede que esta nueva era de monoplazas para Ferrari sea un proyecto más a largo plazo. Esto se está señalando desde Autoracer Italia. Que digo yo, ostras, cómo ha cambiado la canción a medida que nos hemos ido acercando, Sí. A 2026, de cómo siempre se va generando mucho run run y ahora se está acercando y ahora el mensaje es el contrario. No sé, me ha llamado un poco la atención, pero siempre hay estos juegos en la prensa de ahora inflamos el soufflé, ahora lo desinflamos, que vete a saber qué intenciones tendrán detrás. Sí. Pero bueno, con esto dejamos ya el top 4 equipos para
irnos a Williams. Y de Williams, primero lo que tenemos es comentarios de Sainz diciendo que pueden venir fuertes aquí. Y mientras tú das también tu opinión, voy a dejar de fondo esta nueva livery que, si te soy sincero, me gusta, que ha traído Williams para este GP. Obviamente, nada que ver con la que hemos amado todos de hace unas semanas, pero oye, no está nada mal. Es bonita. Es Sí. bonita, ¿eh? La verdad es que Williams lleva un año de liveries bastante chulas. Sí. Y de hecho, claro, esto lo estamos grabando el lunes. Es probable que muchos equipos traigan liveries especiales aquí a Las Vegas. Seguro. Por lo que he dicho antes. Es el circuito promocionado por la Fórmula 1 por excelencia y veamos un poco la misma tendencia que en Austin, que vimos tantas liveries especiales. Así que a lo largo de esta semana irán saliendo más y ya las comentaremos todas en el post, porque ahora mismo solamente ha anunciado Williams la suya. Estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, me gusta. No me gusta tanto como la de hace 2 carreras, pero es que eso me pareció que se tocó un pico de la excelencia muy difícil de superar, pero esta está bastante bien. Y de Williams no voy a añadir mucho más a lo que dice Sainz, porque si Sainz dice que se puede luchar por un top 5, yo me lo creo, y viendo la tendencia de este año con las cartas ya de rendimiento bastante claras, debería ser un circuito que siente bien a este monoplaza. Circuitos de baja carga aerodinámica con frenadas tan fuertes, curvas lentas. Parece que el monoplaza de Williams va bien y deberíamos ver esto aquí. Lo único que me preocupa, que sí que es cierto, es que también les hemos visto sufrir mucho en circuitos en los que cuesta meter en temperatura los neumáticos. Y Las Vegas es uno de ellos. Entonces, sí, deberían estar fuertes ahí, pero está siempre este asterisco con ellos, con el tema de los neumáticos, que les hemos visto a veces desaparecer en algunos grandes premios en los que no deberían desaparecer, como les sucedió, por ejemplo, en Canadá, que vamos a ver si consiguen adaptarse bien al circuito y estar ahí delante. Si el tema de los neumáticos lo solucionan, el coche debería estar ahí, y de hecho uno de mis pronósticos va en esa línea. ¡Epa! Pronósticos especiales, que no lo hemos anunciado al principio del vídeo, tío. No, y deberíamos haberlo hecho. Lo comentamos ahora muy brevemente, aunque tranquilamente dentro de 15 minutos estaremos ahí ya. Hemos preparado una manera bastante chula de decantar un poco este campeonato tan igualado que tenemos entre nosotros de predicciones, que yo creo que os va a gustar. Entonces, os recomendamos, si habéis llegado hasta aquí, me imagino que ya lo haréis, pero quedaros hasta el final del vídeo para verlo, que encima Guille le ha metido muchísimo cariño. Bien, pues con esto entramos en el club de los 30 millones, que ha ganado muchísimo caché esta media tabla gracias a este nombre. Me gusta Totalmente. mucho. Y empecemos hablando del que va primero, que es Racing Bulls. Y lo estoy diciendo bien, ¿no? Sí, lo estoy diciendo bien. Que digo ahora que no la lié. Racing Bulls. De Racing Bulls, no sé si os acordáis, pero nos queda un tema pendiente, ¿verdad, Guille? Que comentamos un poco por encima en el post del GP de Brasil, y de hecho diría que es sobre todo lo que tenemos que comentar, así que si quieres vamos directo al grano con esto para después saltar al siguiente equipo. Lo que dices, después del Gran Premio de Brasil sabíamos que había como una polémica de un toque entre Hadjar y Lawson. Para el que no se haya enterado, lo que sucedió es que al final tuvimos ese trenecito formado por Lawson que vimos llegar a la línea de meta todos los monoplazas en menos de 5 segundos, creo que había 7 coches, y lo que sucedió es que tuvimos a un Lawson estirando el neumático, haciendo una estrategia, una parada, y un Hadjar que iba con 2 paradas. Entonces hubo bastante intercambio de radios diciendo que, por parte de Hadjar, diciendo que tenía mejores neumáticos, que le dejara pasar. No fue así, y lo que sucedió al final en el intento de adelantamiento entre Lawson, Hadjar y esa lucha que tuvieron en la penúltima vuelta, hubo un toque en la primera frenada en la última vuelta, y es lo que sucedió. No quedó en nada, o sea, quedó en nada, y terminaron con Lawson manteniendo esa octava posición y Hadjar la novena, o Lawson la séptima y Hadjar la octava, ahora me baila el número, y no hubo ningún tipo de sanción. Simplemente fue este tema que sucedió entre dos pilotos que se están jugando el asiento de cara al año que viene. Y Alan Permain ha hablado del tema, ¿verdad?, un poco para tranquilizar a todo el mundo de por qué nos está dando este anuncio, y de que lo más probable, como ya dijimos aquí, es que lo sepamos en Abu Dhabi. Él lo ha justificado, después de Abu Dhabi, perdón. Él lo ha justificado
y va un poco en relación a esto del mundial o el club de los 30 millones, que al final el equipo se está jugando esta sexta plaza, están todos muy comprimidos y lo que quieren es estabilidad y que sus pilotos estén centrados 100% en este año y no haya esta preocupación por, pues ahora el año que viene no corro o ahora el año que viene estoy en otro equipo. La lectura tal vez, siendo un poco malo, es que si no quieren que sus pilotos se preocupen es que hay uno que no tiene asiento. Obviamente. Siendo un poco malo, ¿eh? Siendo un poco malo. Tiene sentido lo que dice Alan Permain, independientemente de si Lawson se queda o no, pero siendo un poco malo puedes interpretar de que tal vez no quiere ver a un Lawson más fuera mentalmente que dentro. O un Hadjar más fuera que dentro por estar en Red Bull. También puede ser. Sí, sí, sí. Bueno, veremos qué es lo que termina sucediendo. Ya sabemos que las alineaciones tanto de Racing Bulls como de Red Bull es un tema perpetuo. Cada año lo volvemos a tener. Entonces, tranquilitos que hasta final de temporada, hasta dentro de un par de semanas y media, no vamos a tener respuestas si es que la tenemos para entonces. Que ya sabéis que esto a lo mejor se alarga incluso más. Pero bueno, vamos a avanzar con el siguiente del Club de los 30, que es Aston Martin, que hemos dicho antes que tiene 72 puntos. Y aquí empieza otra vez tu sección, Guille. ¿Qué nos puedes traer de Aston Martin? No hay tanta cosa que traer porque, como has dicho tú, o como hemos dicho antes ya, Aston Martin es un equipo ya muy enfocado, todo lo relacionado con Aston Martin a 2026 y de hecho hay declaraciones de Carlos Miquel, periodista de la COPE, hablando del tema. Una persona que tiene bastante información privilegiada dentro del entorno Fórmula 1 y hablando de que sí que es cierto que está recibiendo bastantes buenas sensaciones para 2026 de cara al equipo. Y no solo el equipo Aston Martin, sino de Honda. Algo que él mencionaba que con 2025 con McLaren Honda no pasó. Y aquí explicaba un poco algo que de lo que yo me acordé, yo me acuerdo estar leyendo esta noticia en 2015 en relación a que Honda estaba teniendo buena sensación o buen rendimiento con el motor, con el monocilindro, un motor a escala que se hace, pero luego cuando pasaban al motor completo tenían un montón de problemas. Y yo recuerdo estar leyendo esta noticia y pensar, Dios mío, qué mal vamos, porque y cuando escalas el motor no sabes por qué te falla, es que algo no estás entendiendo y huele mal. Huele mal esto para que te diga esto tu motorizador. Y que este año las sensaciones no son para nada esas y que parece que Honda está más sólido. Entonces, no vamos a hablar mucho más de 2026 porque vamos a hablar mucho de 2026 en el futuro. Ahora toca Gran Premio de Las Vegas. Y lo cierto es que en principio debería ser un circuito complicado para ellos. Circuito de muy baja carga aerodinámica, donde la velocidad punta reina y Aston Martin pues no ha estado nunca entre sus fuertes eso. Y también circuito de mucha curva lenta, un tipo de curva en el que Aston Martin también sufre mucho por el deslizamiento que tiene en la parte trasera, que ha sido uno de los problemas que ha tenido esta temporada. Sí que es cierto que como sobrecalientan tanto los neumáticos, es uno de los equipos que tal vez vea algún tipo de reactivación milagrosa que fuera de lo esperable, aunque creo que es más un acto de fe que otra cosa decir esto. También es verdad que en Monza les esperábamos atrás y de repente Alonso estaba luchando por el top 10. Entonces, en principio no es un circuito en el que se espere mucho, lo digo ya, como casi ninguno, pero si en algunos sí que se esperaba, en este no. Entonces, solo de aquí solo puedes llevarte una sorpresa. Yo es como estoy enfocando el fin de semana en clave Aston Martin. Y lo último, hay unas declaraciones post Gran Premio de Brasil que no comentamos de Fernando Alonso, que cuando le preguntaron por la caída de rendimiento del monoplaza del domingo al sábado, porque vimos el sábado un Aston Martin estar luchando con los Ferrari y estar luchando en Q3 no solo Alonso, Stroll, lo cual pues no es muy habitual este año. Y cuando Stroll está delante es porque el monoplaza suele estar bien. Y luego vimos el domingo que la carrera fue un desastre. Sí que es cierto que se la jugaron con el neumático duro y que no era para nada el neumático de carrera, pero el rendimiento del monoplaza estuvo muy por debajo de lo que habíamos visto el día anterior. Y cuando le preguntaron, Alonso dijo que no podía hablar mucho, pero que al final todos mejoran menos ellos. Pollita, otra, bueno. No sé si ha habido un toquecito de Aston Martin por las críticas que está haciendo Alonso siempre al equipo. No sé si ha habido... Algo ha sucedido ahí, estas declaraciones no sé con qué segundas van, si van hacia el resto de equipos.
He leído también que puede ser porque a ellos siempre les están revisando más la plancha del suelo, el desgaste de la plancha, y a otros equipos no tanto. Especulaciones, pero esas declaraciones están ahí. Si alguien quiere comentar sobre ellas, en comentarios estaremos encantados de debatir. Efectivamente. Bueno, y nos quedan 3 equipos que, si te parece, Guille, vamos a hacerlos un poco relámpagos para no estarnos muchísimo tiempo, que aún nos queda esta parte final de predicciones. Digo esto porque tampoco hay mucho que comentar, sencillamente para no alargarnos innecesariamente. Dejas decir que Berman continúa en una muy buena forma, entonces ver si esto se perpetúa para este próximo GP por lo menos, y a ver si para lo que quede de temporada. Y es uno de los equipos los cuales me sorprendería que no trajesen una livery especial este fin de semana. Obviamente estamos a lunes, aún no lo hemos visto. De hecho, sorprendido me hallo de que hayamos tenido ya livery de Williams a estas alturas. Pero, Mismo te digo. Pero bueno. ¿Alguna cosa más a comentar de Haas? No. No. Y lo último, ahora pasaremos a Stake y Alpine. De Stake, te suplico que no hagas ninguna predicción con respecto a Bortoleto. Creo que hablo en nombre de todos. Hablo en nombre de todos cuando hago esta petición. Y de Alpine, sí que hay unas declaraciones interesantes. Bueno, Alpine, por un lado, vamos a Las Vegas, circuito de motor. El Alpine creo que sorprendió mucho en Interlagos en ritmo de carrera, con un Gasly sumando puntos y un Colapinto que estuvo bastante competitivo en carrera. No vimos ese Alpine tan problemático como en otras carreras, aunque tampoco nos engañemos, no deja de ser un coche difícil de conducir. Y aquí en Las Vegas, circuito de motor, estoy seguro que vamos a volver a ver esa ala trasera de Alpine que es prácticamente inexistente. Y hay unas declaraciones que me han parecido interesantes de Steve Nielsen, director ejecutivo del equipo, en motorsport.com, que hablaba un poco de las malas paradas que está teniendo el equipo en las últimas carreras, sobre todo con Colapinto hemos visto unas cuantas de 9 o 10 segundos, sí, como de forma bastante habitual. Y Gasly tampoco se ha librado a veces. Y lo justificaba diciendo que es que han perdido a mucha gente porque se han ido a Cadillac. Y mucha gente de su equipo de mecánicos, de los pit stop, pues los han perdido. Y lo explicaba haciendo la comparativa con, tú imagínate que tienes un equipo de fútbol y te fichan a tus 11 titulares. Sí. Pues evidentemente va a costar un poco reajustar todo eso. Y me ha llamado un poco la atención que a veces no valoramos este baile de ingenieros, cómo pueden llegar a afectar a un equipo cuando hay un baile muy masivo de ingenieros a otro equipo. Sí. Y en este caso podemos ver el impacto directo y al momento casi. Sí. Muy bien, pues con esto dejamos ya los equipos. Entonces, no sé si te parece que esta vez hagamos el tema de predicciones y podio al revés, para quedarnos un poco más de tiempo en la parte más interesante de estas predicciones de este fin de semana. ¿Sí? Vale. Venga. Sí. Pues recordemos que vamos 26 a 28. Hay 2 puntos de diferencia a 3 carreras para que acabe este mundial. Y obviamente entramos con la parte interesante, que es predecir podio, P4, P5, P10, Driver of the Day y Poleman. Como ya tenemos las normas especiales para lo después, aquí me parece correcto no poner normas limitativas para poder hacer este podio. Lo único que diría es no podemos tener... No, pero no tenemos, yo que sé, o 3 iguales. Es decir, lo que no puede ser es que tengamos el mismo podio. Esto no puede ser. ¿Vale? ¿Te parece correcto? Vale. Pues voy a empezar. Va, ¿por qué no? Me hace gracia que estamos hablando de que la FIA y sus negociaciones entre equipos para pactar las normas, que si uno quiere esto, el otro no sé qué, y nosotros como, cambio esto, ok. Me da igual. Sí, bueno, mientras haya show. Vale, pues yo me voy a quedar con P10 Alonso. Va ahí luchando contra los pronósticos, muy bien. Pues tú tiras por la P10, yo voy a tirar de una pole de Russell. El año pasado fue extremadamente rápido aquí y por lo que he dicho debería repetir. Vale. Ahora va a ser eliminado en Q1. ¿Conociéndonos? Sí. Yo pole, ya que lo has hecho tú, voy a poner a Leclerc.
Vale. Confío en el monegasco, en el predestinato. Yo es que no confío mucho en el coche. Fin de semana de pista fría, uff. Veo a ese Ferrari patinando, ¿eh? Leclerc. Vale. Vale. Voy a poner primera posición de Russell. Vale. Yo en primera posición... voy a hacer algo muy duro, ¿eh? Bueno, sí sé hacerlo. No sé si me tiene demasiado sentido, pero bueno, da igual, me la juego. Antonelli. Y si gana Antonelli me das 2 puntos. Sí. ¿Y esta norma? Porque es Mira, inverosímil. te digo que sí, pero como gane Antonelli, lo llevo a tribunales. Lo llevo a tribunales porque este cambio de norma no se vale. Ay. Venga, va, continúa. Segunda posición voy a poner a Verstappen. Venga. Y en segunda posición voy a poner a Russell. Vale, y en tercera posición voy a poner a Antonelli. Si es que vamos a tener el mismo podio cambiado. No, yo voy a poner a Leclerc. A Leclerc, ojo. Vale. Pues mi cuarto va a ser Leclerc. Mi cuarto va a ser Norris. Se viene 1-2 de McLaren a 30 segundos. Tranquilamente, ¿eh? Sí, sí. Estoy ahora dudando en P5 si poner a Norris o jugármela, a Hamilton. Va, P5 Norris. Vale. Yo P5 voy a poner a Verstappen. Esto prácticamente sentencia. En los dos casos prácticamente lo sentencia, también te digo. En el mío no es que sea muy inspirador para el Mundial de Verstappen. Y... perdón, me falta P10. Sí, Driver of the Day, hazlos los dos si quieres. Vale, P10 voy a poner... Voy a poner a Albon. Este hace tiempo que me parece. Pero no lo pongas como mi Driver of the Day. Perdón, sabotaje. Tal cual. ¿Y Driver of the Day a quién pones? Perdón, es que acabo de pensar que no sé por qué no he puesto P5 a otro piloto. Te dejo cambiarlo. Carlos Sainz P5. Ha dicho que puede luchar por un top 5, ¿no? Pues aquí lo tienes, Sainz, demuéstralo. Pon tus palabras en el La volante, ¿no? calentada. Vale, y yo, Driver of the Day, obviamente, Antonelli. Si sucede lo que he dicho, es que no hay discusión. Vale, pues queda así. Vale. Buah, qué mal. No me gusta nada, cero confianza en lo que he predicho, pero bueno. Vale, y ahora lo que decía de las predicciones. Normalmente la pizarra de los factos, que hoy lo llevemos en otro formato y que ahora Guille explicará, pero aquí lo importante, por primera vez, va a afectar a la competición que tenemos entre Guille y yo. Comenta. Lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Ya veremos si alargamos este formato para las dos siguientes carreras en Qatar y Abu Dhabi. Pero la idea es al final, como venimos a Las Vegas, quería hacer algún tipo de ruleta, pero no he acabado de ver cómo hacerlo relativamente dinámico y que esto no dure ya 3 horas. Entonces, lo que vamos a hacer es este bingo de aquí. Cada uno ha puesto un facto, un suceso, una predicción de cara al fin de semana, sobre todo a la carrera. De hecho, casi todos son de cara a la carrera. Y la idea es hacer línea. Un bingo normal. La cosa es que no solo valen líneas horizontales, sino que aquí vale cualquier tipo de línea, como el 3 en raya. Tanto vertical como horizontal como diagonal. Por eso la casilla de en medio juega un papel importante y tienes que poner algo relativamente factible porque tienes más líneas en juego, digamos. Entonces, estas son las predicciones que hemos hecho antes de venir aquí, porque si no nos estaríamos durante media hora comentando. Si quieres las comentamos un poco por encima. Sí. Pero creo que están bastante igualadas. Ninguno ha puesto nada extremadamente fácil ni nada extremadamente loco y son bastante en la misma línea. Entonces,
el que sume una línea, cada línea que se suma es un punto en el campeonato de las predicciones. Pregunta. Así que ¿Has bastante hecho, importante. Sí. ¿has hecho el de Antonelli primero de los rookies, igual que yo he hecho el de Hadjar primero de los rookies, sin saberlo? Sí. Sí. Wow. Es decir, sencillamente me parece curiosa. ¿Sabes? Pero porque yo iba a decir, ya el otro día dije, Haas el mejor del resto, de la tabla media tal. Entonces me inspiraba en eso que dije en el último Gran Premio y pensé en Sí. Antonelli como rookie. Y yo, si te soy sincero, ahora pienso que soy tonto poniendo a Hadjar cuando Antonelli es claramente quien va a estar por delante. Pero bueno, da igual. Así se queda. Venga, repasa, Guilla. Di tu tabla. Vale, yo he puesto que tendremos un piloto de Williams en el top 7. Aston Martin no pasará de Q2, ninguno de los dos pilotos. Está cuidado, ¿eh? 2 pilotos de los 4 primeros equipos no pasan a Q3. Estoy contando ya con Tsunoda, pero digo que otro de ellos va a caer. A lo mejor Tsunoda pasa y hay sorpresas por otro lado, quién sabe. Verstappen supera a los 2 McLaren. Vale. Antonelli, el mejor de los rookies. Tendremos un safety car en carrera, que esta también la has puesto tú. Siempre hay que poner una de estas y... Iba a decir fáciles, pero tampoco es fácil, pero que no sea muy rebuscada. Leclerc se presenta en el paddock con ropa de su nueva marca, que para quien no lo sepa, Leclerc ha abierto una marca de ropa con su nombre y tal. Pues yo digo que va a llegar al paddock haciendo promoción. Haas será el mejor del resto, es decir, el mejor del top 6, top 10. Williams ya lo estoy poniendo por delante. Es decir, Haas será top 6. Eso es lo que quería decir. Y tendremos vuelta rápida de Russell. Vuelta rápida en carrera. Sí. Vale. Sí. Y los míos son, empezando por arriba a la izquierda, Norris aumenta la ventaja respecto a Piastri y Verstappen. ¿Vale? Muy, muy claro a entender. Berman gana Ocon. Esto quiere decir que Berman queda por delante de Ocon en carrera. Hadjar, primero de los rookies, ya la veo mal. Por suerte, está arriba del todo a la derecha, ¿vale? Y no es tan importante como si estuviese en el medio. La del safety car. La mía del medio, que es la importante, es que un mínimo de 5 equipos traen livery especial. Que... Te la has jugado bastante, ¿eh? Sí. Te la has jugado bastante. Esta puede llegar al viernes ya fuera, ¿eh? Ya. Entonces estoy muy perjudicado si eso sucede, pero bueno. Confío. En general, Jordi. Jordi está muy perjudicado, ¿no? Por eso. La vida no para darme hostias, cabrona. Podio de Leclerc. Una bandera roja. Antonelli gana a Russell. Y Hamilton fuera en Q2. Es muy gracioso porque en tu bingo estás diciendo que Antonelli gana a Russell y que Hadjar es el mejor de los rookies. Sí, ergo Hadjar queda delante de los dos Mercedes. Espectacular. No, yo también. Es decir, si te soy sincero, lo he hecho justo antes de empezar este podcast. Y me he dado cuenta, ahora mirándolo, que lo de Hadjar por el primero de los rookies es tremendo error que flipas. Pero bueno, tal como digo, duele menos que si estuviese en el medio. Decid vosotros en comentarios. No sé si decir que yo me la he jugado más o que yo sé menos de lo que hablo. Una de dos. Pero veo más difícil yo sumar puntos que tú sumar puntos. Pero bueno, ya veremos qué es lo que termina sucediendo. ¿Cómo era esto? Un punto por línea, ¿no? Un punto por cada línea, sí. Me parece bien. Vale, vamos pues... con un Serapio en línea es espectacular. Bueno, va a ser divertido repasarlo. Eso sí que te lo doy. Decidnos por comentarios quién creéis que va a hacer más puntos. Yo creo que ninguno de los dos, probablemente, pero ya veremos qué es lo que sucede. Y nada más. Nos ha quedado... Vamos a verlo. Vamos a... ¡Hora y media! ¡Wow! Bueno, esperemos que hayáis disfrutado de la peli. Tiene de todo, tiene un buen final. Tiene un final divertido. Y que disfrutáis también muchísimo de la carrera. Y nos vemos el domingo con el post. Así que nada, que vaya muy bien. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.